porción de las Sagradas Escrituras, porque vamos a hablar de un hombre importante. Y esta mañana pues vamos a ser edificados con esta palabra. Capítulo 26, versículo 9. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, póngase cómodo. Amén. Y estemos atentos a este mensaje de Dios para todos nosotros. Hoy quiero hablarles de un hombre que trascendió en la historia, el gran apóstol Pablo. Pero antes de ser el apóstol Pablo, fue Saulo de Tarso, un hombre que tenía dos nacionalidades. Tenía la nacionalidad judía y tenía la nacionalidad romana. Fue un hombre importante porque su familia era en cierta forma importante dentro de la sociedad. Tenían cierto nivel económico y pudieron darle a él las enseñanzas académicas que él requería desde joven, desde niño. Pero no solamente en el aspecto secular, sino también en el aspecto de las tradiciones y las costumbres y la fe religiosa que tenía el pueblo judío en ese entonces. Saulo era un judaizante, a pesar de ser romano, era judaizante de la religión judía. Estudió a los pies de un hombre muy importante llamado Gamaliel. Gamaliel fue su maestro, fue su instructor en cuanto a todas las normas de la ley judía. La ley judía no solamente era una ley que tenía que ver con aspectos religiosos. La ley judía era la constitución del Estado de Israel. Hasta el día de hoy lo es. Toda la ley que abarcan los 10 mandamientos y 800 y pico de leyes que tiene esa constitución, por llamarlo así, rigieron desde la época de Moisés hasta los días de hoy. Y Saulo le era necesario, como a todos los niños judíos, ser inculcado, ser instruido en el conocimiento de la ley, porque la ley era la base de todo, la base de su vida espiritual y la base de su vida social. Entonces, al ser instruido, Saulo se convirtió en un hombre muy importante, a tal grado que llegó a pertenecer a una de las cúpulas más grandes que había en esa época, llamado el Sanedrín. El Sanedrín lo componían 70 hombres que eran los encargados de evaluar todo lo concerniente a la vida religiosa y política del pueblo de Israel. De esa manera, para llegar a esa cúpula, para ser parte de ese sistema, había que haber trascendido, había que haber llegado por mérito propio a ese nivel. Y Saulo, que así se llamaba antes de ser el apóstol Pablo, pues llegó a esos niveles y se codió con
con mucha gente importante de esa época, personas del gobierno, del reino, de esa época de Israel, gobernadores, gente importante, y él era parte de ese grupo selecto y trabajaba en base a los beneficios que el sistema judío le reclamaba o le permitía a él trabajar. De esa manera fue escalando hasta que se dieron cuenta que Saulo era un hombre de mucha capacidad como para poder usarlo en cualquiera de las materias o de los propósitos que ese grupo llamado Sanedrín tenía. En esa época había habido el conflicto entre los judíos y nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no podían ver al Señor porque ellos no lo aceptaban como Mesías. Tenían problemas con él porque él desenmascaraba la condición de cada uno de ellos. Entonces, esa problemática y ese celo, porque las multitudes seguían al Señor, llevaron a todo este grupo, tanto del Sanedrín como de los fariseos, los saduceos y todos los sacerdotes y sumos sacerdotes de esa época, se confabularon para matar al Señor. Cosa que así fue. Todos sabemos que el Señor murió crucificado, víctima de una terrible conspiración que se desató en su contra. Y esto trajo como consecuencia, pues, que el Señor muriera en la cruz. Aunque todo eso era un propósito divino, porque así tenía que ser. Así estaba escrito en las profecías, que el Mesías tenía que morir, porque era la única manera en que podía redimir a toda la humanidad, derramando su sangre en aquella cruz del Calvario. Así que, aunque ellos pensaban que se estaban deshaciendo del Señor, que para ellos ya al morir el Señor como la cabeza, el líder de toda esa agrupación que lo seguía, ellos pensaban que ya las cosas terminaban. Sin embargo, a los 3 días de haber crucificado al Señor y de haberlo sepultado, se oye la noticia, se oye el rumor de que el Señor había resucitado. Encontraron la tumba donde lo habían sepultado, la encontraron abierta. Aquella gran piedra que tapaba la tumba y que estaba sellada incluso con el sello real, fue violentada y la piedra fue movida hacia un lado, a pesar de que estaban los guardias allí. Los guardias no podían dar explicación de qué cosa había pasado, porque fue como que en ese momento, al resucitar el Señor, la luz de la gloria de Dios cegó a los guardias, les hizo perder el conocimiento en ese momento, y aquella gran piedra fue removida y el cuerpo del Señor salió de entre los muertos. La resurrección de Cristo, que es polémica hasta el día de hoy para muchos, para nosotros los cristianos fue la victoria más grande que haya podido existir en la historia humana. ¡Gloria a Dios! San Pablo dijo que como Cristo vive, nosotros viviremos también. Así que esa resurrección corrió en boca de cada uno de los apóstoles, predicando el Evangelio y manifestando una serie de señales, de milagros, de sanidades, de cosas extraordinarias, que el pueblo se quedaba sorprendido de ver todo lo que el Señor estaba haciendo a través de estos hombres. Y muchos se convertían, llegó el poder del Espíritu Santo sobre ellos, y miles de judíos se convertían. Se convirtió primero 5.000, después 3.000, según el libro de los Hechos, a través de la predicación de Pedro. Estos miles afirmaban que Jesús estaba vivo.
éxito, en ese propósito, se requería de un hombre que tuviera la inteligencia, la capacidad, la audacia y sobre todo el coraje de encarcelar, torturar, matar a todo aquel que sea necesario para poder descubrir a los cabecillas del cristianismo, para poder saber dónde estaban los demás creyentes y apresarlos a todos. Y de esa manera destruir ese grupo que se había levantado, según ellos, en contra de la fe religiosa de los judíos y contra el pueblo de ellos, políticamente hablando. Así que la persona indicada, la persona más adecuada para este trabajo, no era otro sino Saulo de Tarso, el hombre que había sido preparado desde niño, el hombre que había sido inculcado a través de ese sistema religioso judío, con fines que ellos en su momento iban a manifestar, y que había llegado el momento de que ya Saulo saliera en escena para cumplir esos propósitos de aniquilamiento a todos los que decían ser cristianos o seguidores de Jesús. Y comenzó la persecución, comenzó la muerte. El primer mártir de la iglesia fue un hombre llamado Esteban, que era diácono de la iglesia. Este hombre fue apedreado, y dice que cuando murió pusieron las ropas de este hombre a los pies de Saulo de Tarso, quien era el líder, era el que dirigía la operación, era el que estaba a cargo de todas estas cosas. Así que allí empieza su labor asesina de Saulo. Comienza a matar a muchas personas, a muchos creyentes, comienza a encarcelar, comienza a obligarlos a blasfemar del nombre de Jesús, comienza también a torturarlos y hacer de este tipo de torturas una práctica para generar temor, infundir miedo, y que todos los llamados cristianos se refundan o abandonen la fe cristiana. Sin embargo, no tenía éxito. Los cristianos seguían creciendo, los creyentes seguían multiplicándose, y no había forma de frenar, ni con torturas, ni con muertes. Él mismo declara, en estos versículos que hemos leído, donde él dice: ciertamente yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, para él era un deber, para él era una consigna, para él era algo que ya no solamente era una cuestión impuesta por el gobierno, por el Estado, el sistema en que trabajaba, sino ya lo había tomado hasta de forma personal, de acuerdo a su criterio, a su filosofía, a su entendimiento, a lo que él había estudiado, a sus convicciones, toda una serie de cosas que él agrupaba en su mente, lo llevó a entender que era su deber hacer lo que estaba haciendo. La historia de este hombre no difiere de la mayoría de las personas del mundo. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos alcanzado conocimientos, unos más que otros, otros menos. Pero esos conocimientos, sean educativos, sean familiares, sean por cuestiones de la vida, que la vida enseña muchas cosas, nos van dando ciertas convicciones. Y estas convicciones son las que forjan en nosotros un carácter, forjan en nosotros una forma de vida, un estilo de vida. Porque, como dice la Escritura, el hombre conforme su pensamiento, así es él. Conforme pensamos, conforme razonamos, así nos comportamos. Porque esos pensamientos
que son figuras de una convicción, son las que nos mueven a hacer las cosas que hacemos, sean buenas o sean malas. Todos nosotros tenemos una carrera, tenemos una forma de vida, y en esa forma de vida nosotros estamos convencidos que esa es la mejor y que lo que estamos haciendo es lo mejor, es correcto. Y no importa si eso está generando consecuencias malas, está generando consecuencias terribles, nosotros no lo vemos. Nosotros vemos que esas convicciones cumplen el propósito que nosotros queremos, sea por nuestros propios intereses, sea porque favorece económicamente, sea porque favorece a la familia, o porque nos da prestigio, etcétera, etcétera, por muchas razones. Y por lo tanto entendemos que los pasos que seguimos, el camino que hemos tomado, es el camino correcto. Algunos quisieran tener otras ventajas, pero saben de sus limitaciones. Ellos entienden que no pueden ser más, porque no tienen la oportunidad o porque la vida les ha jugado la contraria, no han podido llegar a ciertos niveles, así que se conforman con su estilo de vida, pero aún dentro de su estilo de vida, aún cuando sea bajo en el aspecto económico, social, académico, aún allí ellos viven bajo convicciones, y bajo esas convicciones se mueven, y todos nos movemos así, todos. ¿Qué es lo que pasa con la persona de nuestro Señor Jesucristo en nosotros? ¿Qué tipo de efecto causa el Señor? Para la mayoría de personas que no han experimentado a Cristo, creen que esto es una cuestión donde cada uno busca una religión, donde cada uno establece una fe y vive conforme a ella. Pero no es así. Puede que haya mucha gente que viva así. Puede que eso sea una realidad en muchas personas, pero no en todos. Los verdaderos creyentes, el efecto que tienen de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo en nuestra vida, es que el Señor nos hace ver la posición que tenemos y la vida que hemos tomado, si es buena o es mala. Los verdaderos valores no están centrados en tus convicciones. Los verdaderos valores nacen de Dios. Es Dios quien tiene que establecerlas en el corazón y en el alma de la persona. De lo contrario, tus valores, supuestamente entre comillas, son débiles, pueden flaquear, no van a ser consistentes en tu vida. Tú puedes hablar de honradez y al mismo tiempo, ante una oferta, puedes ceder el paso. Tú puedes hablar de fidelidad y al mismo tiempo se te presenta otra mujer o otro hombre y puedes caer en la tentación. Y así, de esa manera, puedes tener muchas ofertas que van a hacer tambalear tus supuestas convicciones, tu supuesta vida moral. No hay fuerza allí, porque la has construido tú, o porque tus padres te lo inculcaron. Pero esas son cuestiones que pueden ser discrepadas, que pueden ser tomadas en cuenta o no, que por un tiempo te sirvieron, pero ahora ya no me sirven. Entonces, no es garantía, no es seguridad de permanencia en nuestra vida. Pero cuando hay una intervención divina, cuando es Dios el que obra en tu vida, cuando es Dios el que cambia tu vida, entonces tu corazón asimila todos los valores que vienen de Dios. Y estos sí son fuertes y permanentes. Bendito sea el nombre del Señor. Saulo había dicho: yo entendí que era mi deber para
entender que era su deber, ya era el perfil de un hombre que sabía lo que quería, que hacía lo que entendía que tenía que hacer y que para él eso era lo más convincente. No había nadie que le pudiera cambiar de opinión, hacer cambiar de opinión o moverlo de su postura. No había nadie. Eran sus convicciones, era su forma de pensar. Él había creído su deber y por lo tanto matar, torturar, hacer blasfemar, a él no le interesaba. Era su deber, era su trabajo. Para él estaba haciendo un bien, estaba limpiando al pueblo judío de esa plaga llamada cristianos, que para él entorpecían la vida del sistema judío que tenía. ¿Cómo podían cambiar? ¿Cómo pueden cambiarle a usted sus convicciones? Nadie puede cambiarle sus convicciones. Nadie puede decirle a usted: oiga, señor, usted está equivocado, no es así, es de otra manera. Usted va a recurrir inmediatamente a sus conocimientos, va a entrar en sus filosofías, en su manera de pensar, y va a entrar en una disputa contra las otras personas, y al final va a permanecer en su posición porque usted tiene su propia convicción. Así que ¿quién no puede mover? ¿Acaso ustedes creen que yo quise ser pastor o que yo quise ser cristiano evangélico alguna vez? No, yo era un hombre mundano. Y dentro de mi vida mundana, una vida miserable, yo tenía mis convicciones. Para mí lo que mi vida era mi vida y nadie tiene que meterse con mi vida. Yo no soy malo de nada, decía. Déjenme vivir mi vida. Entonces, ¿quién podía cambiar mi forma de pensar? Yo era una persona que razonaba y tenía mi forma de pensamiento. Equivocado o no, era mi pensamiento, era mi postura. Y nadie tenía la autoridad de intervenir en mi forma de pensar o en mi destino, en mi camino, en mi vida. Nadie. Que era mi forma y punto. Aún cuando yo sabía que mi camino era malo, yo lo sabía, como lo sabe usted. Todos los que estamos acá sabemos cómo es nuestro camino. Sabemos si nuestro camino es bueno o si nuestro camino es malo. Todos lo sabemos, tenemos una conciencia, un razonamiento. Y ese razonamiento nos dibuja quiénes somos. Ahora, ¿quién podía convencer a Saulo de que lo que estaba haciendo era malo? De que lo que él estaba logrando a través de esta masacre era terrible, que él era un asesino. ¿Quién podía decirle que era un asesino? Él no entendía que era un asesino. Él decía: esto es parte de la guerra. En una guerra no hay asesinos. En una guerra se defiende una nación, un territorio, se toma una colina, se vence al enemigo. Eso no es asesinato. Asesinato es cuando alguien va y mata a alguien sin razón o por arrebatarle algo. Pero en este caso estamos defendiendo nosotros nuestro territorio, por lo tanto eso no puede ser un crimen. Son puntos de vista. Y cada uno entiende si es o no es. Si entramos a la discusión de que si eso no es un crimen, cada uno va a tener su opinión, cada uno va a tener su postura. Un grupo estará a favor, otro grupo estará en contra y así. Y es de nunca acabar. Así que Saulo y nosotros tenemos nuestra postura, tenemos nuestras convicciones y no hay ser humano que pueda cambiar o revertir esa forma que cada uno ha asumido en su vida. No hay nada. Para Saulo era su deber y él lo seguía haciendo. Mató a mucha gente, persiguió, torturó. No contento con haberlo encarcelado en Jerusalén, en Israel, se tomó atribuciones de acuerdo a la autoridad que se le había dado de pedir poderes para salir al extranjero, es decir,
poderes que estaban vinculados internacionalmente con los estados de las otras naciones, para que le dieran a Saulo todas las facilidades de perseguir, de extraditar, por llamarlo así para entendernos, a todos esos creyentes judíos y traerlos a Israel y encarcelarlos, torturarlos, etc. Una práctica que hasta el día de hoy se realiza. Entonces, estando en camino hacia Damasco, con un grupo de soldados, que ellos tenían soldados a su cargo, que los mismos judíos le daban, con gente de diferente forma de pensamiento, que eran los que generaban la logística, etc., salían en grupos hacia Damasco, porque tenían conocimiento de que en Damasco, que era una ciudad pagana, había creyentes que había que apresar. Y estando de camino, cerca de Damasco, de repente, dice la Escritura, una luz descendió del cielo como un fulgor tan fuerte que todos los que estaban montados a caballo cayeron al piso. Entre ellos Saulo de Tarso. El caballo relinchó, tal vez levantando patas, y todos cayeron porque están de camino y de repente un brillo como un flash. ¡Bum! Y los caballos se asustan y los jinetes se caen. Entre ellos Saulo de Tarso cae de cabeza al piso. Todos están sorprendidos porque nadie entiende qué cosa es lo que está pasando. ¿De dónde salió esa luz? Para los demás, solamente vieron la luz. Pero Saulo, de manera particular, no solamente vio el efecto de la luz, sino que escuchó una voz potente que venía desde el cielo y que lo tenía en el piso a Saulo y que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De una cosa te dar cosas contra la vida. Cuando él escucha esa voz, él entiende que no es una voz humana, que no es de una persona que está al lado. Es una voz potente, una voz de mucha autoridad. Es una voz que viene desde el cielo. Es una revelación, una manifestación sobrenatural que en ese momento está aconteciendo sobre este hombre. Y cuando Saulo lo entiende, porque Saulo era un hombre preparado, un hombre de conocimiento, de razonamiento, identifica rápidamente que esta es una voz de Dios. Y entonces él dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo se da cuenta de que ha estado enfrentando no a un grupo
máxima autoridad. Dios es la máxima autoridad. Bendito sea el Señor. Y Saulo se somete. ¿Qué quiere que yo haga? Entra a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Fue en Damasco donde él llega y llega ciego por la luz. A través de un hombre de Dios a quien Dios había separado, le impone las manos para que reciba la vista. Y Saulo se convierte al cristianismo y empieza ahora de perseguidor a perseguido. Empieza una nueva etapa como cristiano. Escuche bien lo que le voy a decir. Saulo, cuando él nació, como todo niño, los niños son hermosos. Los niños están en todo su estado de pureza, de inocencia, son cachetoncitos, son la adoración de sus padres, de su familia, son la ternura en vida. Los niños van creciendo y van asimilando cosas de acuerdo a lo que en este mundo podemos recepcionar, cosas buenas como cosas malas. Y en ese desarrollo, en ese crecimiento, nosotros seguimos asimilando una serie de cosas hasta que vamos tomando decisiones y vamos optando por ciertas formas, por ciertas cosas. Y como dije, vamos estableciendo principios en nuestro corazón, convicciones y formas de vida. Saulo era religioso, pertenecía al judaísmo. ¿Por qué si Saulo era religioso, tenía la ley de Dios, por qué era tan cruel? ¿Por qué este hombre se volvió un asesino, un torturador? ¿Qué pasó en su corazón? ¿Qué sucedió con ese Saulo que cuando era pequeño era amable, era tierno, era bueno? ¿Saben cuántos millones de hombres y de mujeres que hoy están en una edad ya adulta, comenzando desde los 18 años, cuando ellos hacen una mirada retrospectiva de su vida, ellos notan la diferencia de lo que son ahora, en el aspecto emocional, en el aspecto del sentimiento y de la forma de ser. Cuando usted era más joven, usted era más amistoso, más amable, usted era una persona diferente, usted amaba a sus padres, usted amaba a su familia, usted tenía amigos, usted tenía una visión buena de la vida, usted quería logros pero buenos, tenía principios. Pero con el paso de los años y las circunstancias mismas de la vida, algo pasó en el camino. Algo sucedió como le pasó a Saulo. De repente usted se ve involucrado en ambientes y en formas que cambian rotundamente su estilo de vida. De lo bueno que era, se ha vuelto malo. De lo buena que era esa mujer, de lo amable, ahora es una mujer endurecida, libertina. Él era un hombre sujeto a sus padres y ahora está rebelde. Hay hijos que odian a sus padres, no lo pueden ver. Algo pasó.
Cuando nosotros leemos el capítulo 7 del libro de Romanos en la Biblia, encontramos a este mismo Pablo escribiendo esa carta y diciendo lo siguiente. Él dice que el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre que vive dentro de esta vida terrenal, tiene intenciones y deseos de hacer el bien. Dice, yo con mi mente sirvo a Dios, con mi mente yo hago el bien, porque quiero hacer el bien. Pero luego dice, pero hay una ley en mis miembros, dentro de mí, que no me permite hacer el bien, que doblega la voluntad de mi mente, de mi cuerpo, y me arrastra al mal. De tal manera, dice, que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, al final, eso lo hago. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Cómo puedo salir de esta condición? ¿Qué puedo hacer? Amado hermano, hermana, amigo, amiga que estás acá. Nuestra vida puede hasta cierto punto tener sentido que le favorece, que nos favorece a nuestros intereses, a nuestros deseos, a la forma de pensar nuestra, pero no necesariamente es correcto. No quiere decir que sea correcta tu vida. Y si tu vida no es correcta, un día te vas a encontrar con Dios, a la larga o a la corta, creas o no creas en Él, te vas a encontrar con Él. Porque Dios no está pintado. Dios no es un ser que está allí para hacer tu voluntad. Dios es la máxima autoridad. Él es juez, Él es rey, Él es Dios, está sentado en su trono, Él juzga, Él decide, Él determina el destino final. Y nos guste o no nos guste, hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, y que a Él no le podemos engañar, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre hace, segará. Lo que el hombre siembra, cosechará. Entonces, nosotros tenemos que entender que si estamos atados a una fuerza que nos arrastra al mal, queriendo nosotros hacer el bien, entonces porque estamos atados por una fuerza de Dios. Entonces porque estamos sin Dios. Porque así como existe Dios, existen las tinieblas, existe el diablo, existen los demonios. Hay un poder maléfico. Se apodera de las mentes, se apodera de las personas, se apodera de la voluntad de las personas. Ellos no pueden zafarse. Ellos sienten que su vida va de mal en peor. Usted amaba a su esposa. Usted se casó con ella porque la amaba, con sus hijos, formó su familia. Y un día sintió que ya no la amaba. Que ahora lo que siente es desprecio por ella, o desprecio por ella. Y que ahora hay otras personas, otras mujeres, otros hombres, otras oportunidades, otras opciones. Y a usted no le importa la consecuencia que pueda generar el destruir la familia, los hijos, sin padres, sin madre. O sea, usted no ve eso, usted ve las oportunidades. Porque sin darse cuenta, usted está amarrado por el mal. Y por eso usted no puede razonar correctamente. Y aun cuando razone correctamente, va a hallar una ley que se revela contra la ley de su mente y que lo lleva cautivo al pecado. Eso es lo que dice Pablo. Quiero hacer el bien, entiendo lo que es el bien, pero yo no sé por qué siempre termino haciendo el mal. ¿Por qué siempre se ha arrastrado por el mal? No lo entiendo. Porque estás atado, porque hay una fuerza que te domina. Saulo era un hombre atado. Saulo no tenía compasión porque la obra diabólica te va degenerando y destruye tus sentimientos, destruye tu corazón, tu nobleza, destruye tus valores.
sentimiento ninguno. Ha perdido todo afecto natural. ¿Qué pasó con él? Algo tiene que haber pasado. Porque no es normal, no es natural que una persona crezca y se dedique a matar gente. Algo tiene que haber pasado. Algo tiene que haber provocado. Hubo un choque, hubo algo, un desorden emocional. Algo se generó. Hay una obra del mal trabajando en la vida de ese joven. Él está atado, él no se da cuenta. Él piensa que es una elección de vida. Usted va a las cárceles y le pregunta a un homicida o a los delincuentes que están en la cárcel. Ellos van a decir, nosotros escogimos este camino, esta es mi vida. Aquí voy a morir. A mí nadie me va a cambiar de esta forma de ser. Ellos han decidido su destino. Y para ellos, para bien o para mal, seguirán ellos. Es como lo de un partido político. El del partido político dice, bueno, pues yo soy del partido tal, sea bueno o sea malo. Me da igual, yo soy. Es como los equipos de fútbol. Yo soy de la U, de la Alianza, y no me interesa si son buenos o son malos. Es mi equipo y se acabó. Has tomado iniciativas, te has adherido a un bando, te has adherido a un camino, y según tus convicciones nadie va a cambiar eso. Tú piensas que eres tú, pero hay una fuerza que está tomando el control de tu mente, que te está doblegando, que te está arrastrando y no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Esa es la condición del pecador. El pecador no es pecador por lo que hace. Es pecador porque algo lo está impulsando al pecado y no lo sabe, no se da cuenta. Pero hay alguien que lo está arrastrando al pecado, no es su amigo, no es el barrio, no. Hay una fuerza espiritual, una fuerza satánica, una oscuridad que está tomando control de su mente, que está tomando control de su ser, de su voluntad, y no puede evitarlo. Cada día está más y más hundido en el pecado y no sabe por qué, no sabe cómo llegó allí, no entiende cómo está ahora en esa condición. Pero fue poco a poco arrastrado a esa condición, por algo, por una fuerza. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Así como hay una influencia del mal, hay una influencia del bien. Saulo estaba bajo la influencia del mal, por eso era asesino, cruel, misericordia. No tenía compasión hasta que se le apareció el Señor, hasta que se reveló el Señor en su vida a través de esa luz, a través de esa voz. Y Saulo cambió y se convirtió en el apóstol Pablo. Todos sus sentimientos cambiaron. Toda su forma de sentir, todo su razonamiento cambió. De hombre cruel, ahora era un hombre que amaba a su prójimo, que tenía compasión, que le costaba golpear a alguien. En la iglesia tenemos hermanos que han sido malos, han sido crueles y han golpeado hasta su propia madre. Pero ahora ellos no pueden golpear a nadie. No es porque no puedan, sino porque ya no sienten. Porque algo pasó. Porque esa figura siniestra, esa oscuridad que invadía su cuerpo, su alma, su espíritu, su corazón, ha salido y ha entrado la presencia de Cristo, ha entrado la presencia de Dios. Ha habido un cambio, como dice un coro, desde que a Cristo conocí. Y ahora es una nueva persona. No es que se ha vuelto estúpido, es que el sentir del mal que antes tenía para hacerlo ha desaparecido de su vida. No tiene ese corazón ya de hacer daño. No lo tiene. Fue liberado. ¿Liberado por quién? Por Cristo. ¿Cómo pudo ser liberado Saulo? Nadie lo podía liberar, pero Dios sí lo liberó. Él pensó que Cristo lo quería matar, por eso dijo, ¿qué quiere que yo haga? Porque eso es lo que pensamos todos, un día Dios va a castigar a la humanidad porque eres malo, porque fuiste corrupto, porque eres mentiroso, porque eres infiel, porque
y que hoy lo quiere hacer. Y no hay que pagar nada para eso. No hay que hacer ningún tipo de sacrificio ni ninguna obra buena. Solo tienes que arrepentirte de tu pecado. Solo tienes que decirle al Señor qué quieres que yo haga. Aquí estoy, a merced tuya. Tal vez el mundo me ofrece muchas cosas, tengo muchas oportunidades, tengo cierta posición, pero tú eres la máxima prioridad. Tú eres mi Dios, tú eres el dador de la vida. Yo estoy vivo porque tú así lo quieres. Y si tengo un Dios que me ama, que dio a su único hijo en sacrificio vivo para salvarme, pues yo tengo que reconocer. Y tengo que reconocer que mi vida necesita de Dios. Todos, amigos y hermanos, necesitamos de Dios. Todos necesitamos ser lavados por esa sangre que Cristo derramó para ser limpios de pecado. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento de acercarnos a Él, de reconciliarnos con Él. Porque el mundo da vueltas, el mundo cambia. Por eso hace falta que Dios esté en nuestro corazón. Yo quiero orar por ti en esta hora. Inclina tu rostro ahí donde estás y cierra tus ojos. Porque quiero hacer una oración. Con tus ojos cerrados, analiza tu vida, considera tus caminos. Y dile al Señor, no a un hombre, no a una religión, dile a Dios: Señor, yo soy un pecador. Señor, yo no soy un hombre tan bueno. Yo te necesito en mi vida. Yo necesito cambiar muchas cosas. No puedo cambiar. Estoy enredada en muchas cosas más. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo no quiero terminar como Saulo, un hombre sin compasión, un hombre sin sentimientos, lleno de crueldad. Yo no quiero seguir avanzando en este mundo de pecado porque esa crueldad se va a apoderar de mí. Y entonces no podré jamás retroceder. Si tú quieres que yo haga una oración por ti, ahí donde estás, levanta tu mano y yo haré una oración por ti. Si hay alguien que dice: pastor, ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios bendiga a esas manos que se levantan. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, ahí donde está en su sitio, póngase de pie, por favor, para orar por usted. Dios bendiga a todas esas vidas que se han puesto de pie. Cierra tus ojos y vamos a orar por ti. Voy a invitar ahora a toda la iglesia que se ponga de pie para orar por ellos. Póngase de pie para orar por todos ellos. Y en tu corazón dile: perdóname, Señor. Mientras tú le pides perdón, yo oro por ti junto con mis hermanos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido dada a todas las vidas que están aquí presentes. Cada palabra tuya es para nosotros de reflexión, de análisis, de conocimiento espiritual. Yo te pido que esta palabra crezca en el corazón de cada uno, que cada uno pueda reflexionar en su vida. Mira lo que hoy se arrepienten y te piden perdón. Perdónales, Señor. Límpialos de todo pecado. Libértalos de toda influencia del mal, de todo poder de oscuridad, de todo poder maligno, de toda obra satánica que opera en sus corazones y en sus mentes, que ha doblegado la voluntad de ellos, que ha tomado el control de su razonamiento y que sus valores y todas las cosas buenas que
de una manera especial. Y aquellos que están enfermos, que tienen dolencias, cualquiera que sea, toca sus cuerpos ahora, toca ese hígado, toca esos pulmones, esos riñones que no están trabajando bien. Toca, Señor, esas rodillas que están descalcificadas, esos huesos. Toca esos nervios, esos tendones. Señor, toca en este momento, Padre, esas paredes del estómago que están con úlceras. Quita esas hernias, desaparezca todo tumor, desaparezca toda infección. En este momento declaro tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Declaro sanidad sobre todo aquel que esté enfermo en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.